Nuestra misión: somos un organismo espiritual que a través de evangelización, enseñanza y capacitación convertimos cada miembro en piezas fundamentales para la función y reproducción del cuerpo de Cristo en la tierra, usando todos los recursos artificiales que Dios provee en armas poderosas para el avance progresivo del mismo. Muchas bendiciones en esta hora maravillosa a cada uno de ustedes, fieles televidentes que nos están viendo por esta programación. Queremos compartir con ustedes un pensamiento breve de la palabra del Señor. Hemos escrito una tesis que se llama Libre entre rejas y queremos tocar un puntito muy importante acerca de eso. Yo voy a leer un pasaje que lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Mire cómo dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense ese encarcelamiento donde se encontraba el mundo entero antes de que Cristo, como el segundo Adán, viniese a esta tierra. Quiero explicarles primeramente que hubo un primer Adán, dice la Biblia, alma viviente, que Dios colocó sobre la tierra y lo puso en un lugar bello, maravilloso como era el Edén. Pero el primer Adán le entregó a Satanás todo el derecho legal, el dominio legal, la autoridad legal que Dios le había entregado a él. Adán se la entregó a Satanás cuando llegó con la falacia a sus oídos, susurrándole para que él votara sus valores y principios y mandamientos que Dios le había dado y luego creyera lo que él estaba diciendo. Y resulta que el primer Adán creyó y perdió todo. Ahora viene Cristo como el segundo Adán. Cuando Cristo viene a este mundo, el primer Adán había sido el patrón, había sido el medio que Satanás utilizó para encarcelar a todo el mundo. Todo el mundo vivía en una cárcel antes de Cristo. Aún los que creyeron en Dios antes de la cruz, hablando en las diferentes dispensaciones que han pasado, como es la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y la ley. En todas esas dispensaciones hubo siempre un número de personas que creyeron en Dios, pero todavía no había llegado el sacrificio del Calvario. Ellos creyeron en la perspectiva de la cruz, pero todavía no eran libres a totalidad, aunque ellos habían creído en Dios. La libertad verdadera vendría cuando Dios viniera desde el cielo como Hijo manifestado en carne y viniese y muriera en la cruz. Entonces, al venir Cristo a la cruz, rescataría al hombre de la cárcel donde estaba, haciéndolo libre, haciéndolo completamente libre. Eso es lo que le quiero presentar esta mañana cuando hablamos de libre entre rejas. Mire qué bonito, libre entre rejas. Imagínense, el Señor dijo: estos están condenados, estos ya no tienen solución, ya no tienen vida. Yo voy a ir y les voy a dar mi vida, voy a poner mi vida por ellos. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesucristo dijo que Él ponía la vida de sí mismo. Dijo: yo pongo mi vida de mí mismo. Dijo Él mismo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué significa eso?
que a Jesucristo nadie le quitó la vida. Él murió en el Calvario, Él murió en la cruz, pero no le quitaron la vida. Porque si le hubieran quitado la vida, si a Jesucristo le hubieran quitado la vida, entonces, ¿cómo tendríamos vida nosotros? Si se la hubieran quitado a Él. No, simplemente lo que Jesucristo permite es morir en la cruz, pero no le quitaron la vida. Tomando en cuenta de que Él es Dios, el eterno, el ayer, el hoy y por siempre, según Hebreos 13:8 dice, porque Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Entonces, siendo que Él es Dios, a Él no le puede quitar la vida a nadie. Simplemente los papeles en los cuales Él trabaja son papeles que tienen nombre de trabajos humanos, para que nosotros entendamos la veracidad y la profundidad, lo infinito y lo profundo del amor de Dios para con la vida de los seres humanos. Entonces a Él nadie le quitó la vida. Él la puso por usted, usted que me ve, usted que me está viendo en esta hora. Él la puso por usted y la puso por mí, por mí. Estábamos condenados, estábamos encarcelados en un infierno, no teníamos vida en sí, estábamos condenados. Y mire, cuando Cristo vino, Él puso su vida por la mía, ya que yo no tenía ningún poder para recuperarme yo mismo. Podía ser que yo podía morir en la cruz, pero mi sangre no era capaz de rescatarme ni a mí mismo, contimás a los millones y millones de este mundo. No podría ser capaz, pero la sangre de Cristo Jesús sí fue y sigue siendo capaz. Porque Él no ha cambiado, Él es el mismo. No esté creyendo de que el Hijo es uno y que el Padre es otro y que el Espíritu Santo es otro. No, mi hermano, si estás creyendo así, estás equivocado. Él es el mismo, con diferentes papeles de trabajo, con diferentes títulos de trabajo. Él trabaja de diferentes maneras, pero con el único fin de beneficiarte a ti y de beneficiarme a mí. Yo lo debo de creer eso porque está plasmado en la Escritura. Según este pasaje que hemos leído, dice que estábamos condenados. La palabra destituidos es que no teníamos ya nosotros ni nada que ver con la herencia del cielo, con la herencia eterna, con la herencia divina, con el Señor Jesucristo. Ya no teníamos ni privilegios, nada de eso, valores cristianos, la imagen, la semejanza de Dios en nosotros estaba totalmente extinguida. Ahí quiero llevarlo en esta hora. Y mire cómo fuimos libres. Mire cómo el Señor tiene que intervenir. Mire cómo Él tiene que hacer todo. Por eso Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Jesucristo se hizo hombre. O sea, si Él no se hace hombre, no hubiera habido sangre para el sacrificio ni agua. Entonces se necesitaban dos elementos importantísimos para el sacrificio: sangre, agua, pero también carne. Podemos decir un tercero, tres elementos importantísimos: carne, sangre y agua. Entonces Jesucristo no podía derramar sangre en espíritu. Él es invisible. Él era invisible, es invisible y seguirá siendo invisible. Él no puede derramar sangre como espíritu, ni tampoco agua, ni tampoco puede hacer carne como espíritu. Pero ese espíritu se incubó en el vientre de una hembra virgen y nació como un niño, igual que usted y yo nacemos, pero con la única diferencia que es una naturaleza genuina y divina. No es como la de nosotros, que somos creación de una materia prima. Él no fue creado de una materia prima. Él es Dios mismo manifestado en carne. Por ello, solo Él tiene el poder de rescatarnos y de pagar el precio para sacarnos de la esclavitud, de la cárcel donde Adán el primero nos metió. Es el único ser. Por eso dice aquí el pasaje: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice de la siguiente manera, mire bien lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que
la paga del pecado era muerte. O sea, yo tenía que morir para pagar mi deuda, para pagar mi pecado, pero ni aún muriendo yo no hubiera sido capaz de salvarme a mí mismo. Pero Dios quiso venir a Él y morir por mí. Ahora ese es el regalo más grande, que a través del velo de carne que fue crucificado en la cruz, que no le quitaron la vida, a través de ese mediador que estamos hablando hoy, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se le conoce en la Escritura, a ese ser divino nosotros debemos de agradecerle toda la vida, porque Él nos hizo libre. Él es el regalo más importante en toda la vida humana de cada ser humano. Así que esta mañana, la llave para que puedas salir de una cárcel donde hayas caído, que no quizás quisiste caer, sino que alguien te hizo caer, y fue Adán el primero. Ahora yo te presento al segundo Adán, que es Cristo Jesús. Él vino para rescatarte, para darte la libertad. Y vamos a ver un pasaje ahí con mi esposa Patti en esta hora para combinarlo de lo que se trata el tema que estamos hablando. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad. Mire cómo dice este pasaje. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Note bien los verbos que Jesús está hablando acá en este pasaje, tomando en cuenta de que está frente a una multitud de gente religiosa que supuestamente eran hijos de Abraham, que supuestamente ellos predicaban lo mismo que Abraham predicaba, que supuestamente eran personas que creían lo mismo que Abraham creía, que supuestamente eran personas que se llamaban hijos de Abraham. Y Jesús tiene que decirles: miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Mire qué terrible. Pero luego en el 32 les dice: y conocerán la verdad, van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, entonces la verdad los hará libre. Hay mucha gente en este mundo, y que quiero tocar el punto religioso. Hay mucha gente en este mundo que se convierte en religiosa nada más, pero no tiene la verdad todavía. Usted puede cargar una Biblia, predicar mucho de la Biblia y no conocer lo que predica. En este caso Jesús se encuentra con este grupo de personas religiosas que sabían mucho de la Biblia, sabían mucho de Dios, pero no conocían a Dios, ni conocían lo que ellos predicaban. Y Jesús les dice: miren, van a conocer la verdad, y la verdad los hará libre. Oiga bien los verbos que él usa. No dice vas a saber la verdad, porque la verdad ya la sabían. Sí, de alguna manera ya la sabían. ¿Qué era lo que pasaba? Problema de revelación sobre lo que sabían. Ellos no conocían lo que predicaban. Ellos no conocían de lo que hablaban. No lo conocían, aunque podían hablar de Dios, aunque podían hablar de la palabra, aunque podían hablar de su grandeza. No conocían todavía lo que ellos predicaban. Entonces Jesús los lleva más allá de eso y él dice: conózcanlo. Cuando conozcan lo que ustedes saben, entonces se van a dar cuenta quién en realidad está equivocado y quién no. Y cuando ustedes se den cuenta que están metidos en una cárcel todavía, que no han salido de allí, entonces esta verdad los va a hacer libre. Esta verdad revelada, estaba hablando de una revelación en la mentalidad del saber. Cuando nosotros sabemos algo, no es suficiente. Es necesario conocer ese saber. Y en esta hora yo me atrevo a decirle: ¿usted conoce lo que predica? ¿Usted conoce lo que le predican en cualquier iglesia donde usted vaya? ¿Conoce usted lo que le predican? ¿O simplemente usted dice: es que así me enseñó fulano? No se trata de que así me enseñó fulano. Se trata de decir: así enseña la palabra de Dios. Y ella revela que esto es así. A eso nos lleva Jesús cuando dice: conoceréis la verdad. La verdad no se encuentra estampada en un papel. La verdad no se encuentra estampada en una persona, en un líder famoso, en cualquier persona X nombre. No, la verdad no se encuentra ahí. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y él dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué vamos a hacer? Deja de saber tanto y conoce lo que sabes. Y te darás cuenta
que todavía estabas metido en una cárcel, que a pesar de que te creías que eras cristiano, a pesar de que te creías que eras un creyente, todavía hay una cárcel en la que estás metido, y puede ser que sea la cárcel de la religión, y te sientas atrapado todavía y no te des cuenta que estás atrapado por una cárcel. Hoy en esta hora la Biblia te dice: conoce la verdad. No solo sepa, sino conócela. Jesucristo te dice en esta hora: conoce la verdad, porque yo ya te di libertad, yo ya te hice libre. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Conoce esta verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Hay tantos puntos que podemos tocar acerca de esta verdad. Hay gente que es creyente y vive en pecado todavía, no conoce la verdad. Hay gente que sabe de la Biblia, pero no practica lo que la Biblia dice, entonces le falta conocimiento de lo que sabe. Hay gente que pertenece a una organización y defiende rótulo, defiende la enseñanza de X personas, pero no defiende la verdad de Dios. Entonces sabe mucho de esto, pero no conoce lo que está escuchando. Hablamos de diferencias de bautismo, cómo te ha bautizado. Analiza cómo y estudia cómo se bautizaron los apóstoles y cómo bautizaron a la gente los apóstoles, y te darás cuenta si estás en la verdad o estás fuera de esa verdad, si conoces eso o todavía solo lo sabes. Cuando nosotros entramos en este punto tan importante de estudiar la palabra del Señor para salir de un encarcelamiento, entonces vamos a ser libres para poder ayudar a otros a ser libres. La libertad está en la palabra de Dios. Ella es la única que nos enseña cómo nosotros podemos ser libres de cualquier cárcel religiosa, de cualquier cárcel de enfermedad, cualquier cárcel de maldición, cualquier cárcel de pecado, lo que sea. Ella nos enseña la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque no debemos de saber tanto, sino saber poco y conocer mucho. Eso es a lo que Jesús se refiere en este pasaje. Por lo tanto, la tesis que hemos creado es para ti: libre entre rejas. Es una tesis muy linda que te enseña a conocer si estás tú libre o estás todavía metido en una cárcel donde te encuentras atrapado y piensas estar en lo correcto. Así es que hasta ahora tú tienes la oportunidad de elegir y escoger. ¿Escoges conocer la verdad o escoges seguir sabiendo la verdad? Tú escoges en esta hora. Yo pasé mucho tiempo sabiendo la verdad, pero un día no me conformé con solo saber la verdad, sino que me sentí desafiado por Dios a conocer lo que sabía. Y ahora, gracias a Él, camino en la revelación, y no simplemente por algo que se sabe, sino por una revelación que tenemos de la palabra del Señor. Leía la palabra, pero no la entendía, todavía la revelación no había llegado a mi vida, y gracias a Dios ahora la revelación llegó a mi vida en lo sobrenatural de Dios. El Señor hizo un cambio total en mi vida y gracias a Dios ahora soy libre en el Señor. Y ahora yo lo invito para que usted lea y escudriñe, y la palabra ha sido muy, muy importante en esta mañana, y usted conociendo es como va a ser libre de la palabra del Señor, en la que nos enseña que nosotros, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre entre rejas tiene dos sentidos. Tiene un sentido negativo y tiene un sentido positivo. Vamos a decirlo, dos lados: un lado positivo y un lado negativo. En el lado positivo es aquel que usted puede estar pasando una crisis en su vida, pero usted es libre. Usted no se escamonea por eso. Usted no lo va a echar atrás esa crisis. Tenemos que omitir que una crisis es como un encarcelamiento donde nos sentimos sitiados, no podemos avanzar. Hay que aceptarlo, hay que omitirlo. Entonces ese es uno, ese es el positivo. Que la crisis no nos saque provecho a nosotros, sino que nosotros le vamos a sacar provecho a la crisis. Eso es ser libre entre rejas. Ese es un lado, ese es un punto de vista. Que nada en la vida te va a suprimir, nada de lo que te pasa, nada de lo que sucede, nada de lo que viene a nuestras vidas nos va a hacer infructíferos, sino que sea lo que sea, siempre nosotros tenemos
el gozo, la felicidad y caminamos en una vida feliz, aunque las crisis sean tremendas. Ese es un punto de vista. El punto de vista negativo es aquel: la persona estar presa en una cárcel, la persona dice, no, yo estoy en la verdad, yo conozco la verdad, yo estoy en la verdad, yo estoy en lo correcto. Y sucede que cuando se le piden bases bíblicas, no tiene bases para responder si es cierto lo que dice. Entonces sí está viviendo en una cárcel en realidad. Entonces ese es el otro lado negativo. ¿Por qué? Porque la persona que está viviendo en una cárcel ya es libre también por Cristo Jesús, pero no se da cuenta. No lo conoce. Ese es el problema, porque no lo conoce, está viviendo en esa cárcel, pero aún en su mente sigue creyendo que ya lo conoció, y no es así. Entonces, por eso es bien importante entender la diferencia entre estos dos sentidos, el sentido negativo y el sentido positivo. Entonces, imagínense que una persona, no, yo estoy en lo correcto, yo estoy en la verdad, y que yo estoy aquí, y discute algo, pero cuando usted le demanda razón por la Biblia, le dice, pruébeme con la Biblia, si es cierto que usted está correcto en lo que dice, y la persona no, es que esto me ha enseñado fulano, no, entonces está metido en una cárcel y no se da cuenta, pero usted está diciendo que está libre. Entonces, ese es el lado negativo. Por lo tanto, este tema lleva como fin darle a usted una luz para que usted vea si está pasando una crisis. No se preocupe si usted es libre ya, si conoce la verdad de Dios, porque cuando usted conoce la verdad de Dios, aunque esté pasando la crisis, usted es libre, no importa. Sin embargo, el que está preso todavía y está creyendo que es libre, se está engañando él mismo. Así de que en esta hora maravillosa es un tema tan importante, tan maravilloso, haberlo discutido con ustedes y haberles llevado palabra de bendición a través de este medio tan importante. Nuestra visión: ser un organismo con mejores niveles espirituales y serviciales, llevando la semilla del Evangelio a todos los niveles sociales más altos y bajos de nuestra sociedad, para ser cabeza y la embajada del cielo en la tierra.